viene al territorio y viene a estar con nuestras comunidades, con quienes son nuestros y nuestras maestras, que es precisamente, como dice la canción, la maestra vida. Y además de las disculpas, quiero decirles que las lecciones que nosotros y nosotras recibimos en la unidad de restitución de tierras, con toda humildad, con todo respeto, nos la da la comunidad. Nos la da nuestras lideresas y nuestros líderes. Nos la da nuestras heroínas populares que han resistido en el territorio y que regresan. Y eso que ustedes hacen es hacer la paz territorial, es hacer país y es sobre todo hacer un tejido social para la convivencia y para la paz. Ustedes nos inspiran. No podemos tenerlos a todos y a todas, pero nos gustaría. Por eso también desde la unidad de restitución de tierras, a través de la Oficina de Comunicaciones, se vienen realizando unos videos y unos podcasts sobre la historia de quienes han retornado y están en el territorio haciendo nuevamente su proyecto de vida. Después de la guerra, de los dolores, de los despojos, de los múltiples despojos, no solo de la tierra y de las pérdidas, ustedes son nuestros héroes y heroínas porque han vuelto al territorio y están haciendo un proyecto de vida no solo para ustedes, sino para la comunidad. Por eso hoy venimos a escucharlos y aprender de ustedes. Les quiero presentar a quien ya conocen, que es nuestro subdirector general, el doctor Gabriel Bustamante. Muchas gracias por venir, les vamos a dar un aplauso por estar acá y hacer este esfuerzo de venirse tan lejos. Él será nuestro moderador, pero hoy la clase la van a dar nuestros invitados especiales. Y nosotros y nosotras vamos a escuchar y aprender de ustedes. Para acompañar este proceso, va a estar el profesor Ardila, un profesor muy destacado, no solo de la Universidad Nacional, sino de muchas universidades, que nos acompaña en la unidad de restitución de tierras, y Natalia, que se la presento, es una compañera, Natalia Quiroga, que va al finalizar junto al profesor a hacer una relatoría y guiada por nuestro subdirector. Entonces, sin más, quisiera pedirles por favor a nuestros docentes que sigan al escenario. No lo voy a notar porque no me sé el nombre. ¿Cómo son? ¿Cómo es el nombre? ¿Se tiene ahí el nombre de ellos? No, nunca me lo digo. Sí. ¿Cómo nadie puede hablar de la vida de otra persona, sino ella misma? En primer lugar, presento a don Rafael Díaz. Mucho gusto, don Rafael, es un orgullo tenerlo acá con nosotros. La compañera Diribel Torres. Ella es otra de nuestras maestras en el día de hoy, no solo cultivadora de la tierra retornada, sino una lideresa social. ¿Todos son de? Yo soy del Salado Bolívar. Sí, represento la vereda Cascajo. Yo soy del departamento de Sucre, del corregimiento de la Arena. Bueno, ya sabemos de dónde viene. La compañera es Lanivel Barrios y vengo de corregimiento San José del Peñón. Bueno, un aplauso para la compañera. Y otra compañera que además son muy conocidas en el país, muy respetadas, porque tejen la memoria y la tejen no solo simbólicamente, sino físicamente a través de un museo y de un trabajo muy importante, pero que ella se presente. Mi nombre es Rosalina Ballestero Pérez, hago parte de las tejedoras de Mampuján y también beneficiarias de restitución de tierra. Ellos y ellas son nuestros invitados, invitadas, pero sobre todo son nuestros maestros. Doctor Gabriel, que inicie la clase.
Bueno, pues un gusto y un honor estar aquí con ustedes, con la mayoría mujeres, don Rafael. Bueno, vamos a conversar aquí con estos alumnos que tienen ustedes y vamos a conversar sobre un tema que es la memoria y el territorio, ¿vale? Entonces, antes de cederles la palabra, hacer una pequeña introducción sobre lo que significa la memoria. Nosotros tenemos 4 conceptos que a veces confundimos. Uno es la historia, y la historia en términos concretos es aquello que se escribe oficialmente. Entonces nuestras comunidades afrodescendientes, nuestras comunidades indígenas han tenido que pelear con la historia oficial, entre otras cosas porque la historia oficial dijo que los europeos descubrieron América y nos dijeron que nosotros no teníamos historia. Entonces un primer concepto es el de historia, y la historia tiene que ver con aquello que está escrito oficialmente. Un segundo concepto que hay que traer aquí es el concepto de realidad. Y sobre la realidad hay que decir que la realidad no existe. La realidad se construye socialmente. O sea, nosotros construimos nuestra realidad. Un tercer concepto ya tiene que ver con el tema que nos trae aquí, que es la memoria. Hay un autor que se llama Walter Benjamin, y Walter Benjamin dice: la memoria se pelea con la historia, porque la memoria es aquello que guardan las personas en sus vivencias, y especialmente Walter Benjamin rescata la memoria de los oprimidos, de los vencidos, de las víctimas. Porque la historia, como hemos dicho, la escriben, y eso lo dijo Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores. Por eso los conquistadores nos escribieron que había sido un descubrimiento, nos dijeron que el 12 de octubre conmemorábamos el Día del Idioma, cuando lo que aquí hubo fue una destrucción de muchísimos dialectos. Nos dicen que conmemoramos el Día de la Raza, cuando lo que hubo fue una destrucción de etnias, un secuestro en el África de nuestros ancestros afrodescendientes que fueron traídos en jaulas a estas tierras. Entonces la memoria tiene que ver con eso. Entonces arrancamos este diálogo sobre la memoria, además con protagonistas de la memoria de uno de los territorios donde con mayor fuerza se ha vivido el conflicto armado, pero también con mayor fuerza se ha vivido relatos de paz en medio de toda esta historia tan violenta. Y aquí vamos a tener relatos vivos de lo que es la construcción de una nueva realidad a partir de la resistencia, la resiliencia, pero también de una memoria que se ha construido. Entonces quiero arrancar con mi amiga tejedora de paz para que iniciemos este diálogo sobre qué significa tejer la memoria. Tejer la memoria es cuando nosotros nos basamos en lo que vivimos, y basada a lo que vivimos construimos una memoria. Hacemos, ejemplo, un tapiz en donde marcamos lo que queremos. Si tenemos una necesidad, en un tapiz hacemos valer nuestros derechos. Es algo muy fundamental. Pero dentro de eso está basado el perdón, porque esa es una liberación de los traumas. Entonces uno va plasmando lo que le va doliendo a uno, lo que le va maltratando, lo que le va lastimando, y uno va botando, va saliendo, va haciéndose libre. Al hacerse uno libre, ya uno tiene la visión y ya uno perdona a quien le hizo el daño. Entonces ahí se teje una memoria. Bueno, muchísimas gracias, porque este concepto del tejido creo que es muy importante, cómo a través de un arte como es el tejer, no solamente están haciendo memoria, porque y a la entrada ustedes pueden tener precisamente los tejidos
de lo que es la memoria, plasmar la memoria a través del arte, del tejido, pero además cómo empezamos a tejer proyectos de vida a partir no de quedarnos congelados en ese momento violento, sino precisamente de cómo, sin desconocer lo que ha pasado, empezamos a tejer un nuevo proyecto de vida. Bueno, vamos a continuar y aquí tengo a mi lado a una persona que viene de una de las regiones donde sucedió una de las masacres más fuertes que conoce el país, que es el Salado, y quiero preguntarle con el mayor de los respetos cómo la memoria convive con semejante situación y cómo ustedes han salido adelante después de lo que les pasó. Bueno, primero que todo quiero dar muchas gracias por esta invitación. Sé que muchos merecen estar acá, también contar su historia. Doy gracias a Restitución por este espacio. Y pues a las personas que están en el diplomado, muchas gracias por escucharme. Bueno, nosotros vivimos un espacio que nos cambió la vida para siempre. Esto fue algo que no esperábamos, nunca soñamos vivir, pero pasó. Muchos de nosotros, en mi caso yo me fui. Cuando tuve mi mayoría de edad, inmediatamente me fui del territorio porque no era fácil. Aquí quedaron mi familia, mis raíces. Cuando regreso, era totalmente diferente lo que pensaba, porque no es lo mismo cuando tú estás dentro del territorio a cuando te encuentras fuera. Vives realidades diferentes, haces cosas diferentes, pero nunca perdí ese contacto con mi raíz, siempre regresaba, pero tenía mucho miedo de acercarme nuevamente al territorio. De pasados 19 años, logré pisar el Salado Bolívar, porque era muy triste para mí. Sí llegaba cerca, pero nunca regresé, era muy doloroso. Pero fue un paso que ayudó a que yo sanara muchas heridas, porque fueron marcas que quedaron en cada uno de los que allí vivimos. Porque no es lo mismo de donde tú pasaste tu niñez, que ibas empezando forjando un futuro y luego perdiste esa línea. No es lo mismo. Luego regreso en el año 2018, tuve a mi primera hija aquí en Barranquilla porque no pude tenerla aquí, y ella misma me hace regresar en el 2019. Pero también le doy gracias a Dios porque pude nuevamente regresar a esa raíz, porque pude tener nuevamente ese contacto. Empezamos a visibilizar la vereda que represento, que es la vereda Cascajo, y empezamos a ver muchas necesidades, pero todas arraigadas a lo que vivimos, al nivel del conflicto. Vimos de que habían necesidades basadas en lo que era el tema de reconciliación. Empezamos a ver de que es difícil vivir en tierras que no son nuestras, donde antes habíamos vivido, como dice la Biblia, en la tierra de la leche y de la miel, donde no teníamos que pedir absolutamente nada porque lo teníamos todo. Y no fue fácil. Nosotros empezamos, en el 2019 empezamos a forjar la vereda, a organizarla. En el 2020 tomamos la iniciativa de definitivamente organizarnos, hacernos sentir, porque había un liderazgo muy débil, pero se necesitaba surgir. Y empezamos con todo el tema de resiliencia, empezamos a hablar, nos congregábamos todos y empezamos a hablar todo el espacio y empezamos a decir, pasó, nos dolió y nos dolerá toda la vida, pero tenemos que ser resilientes, tenemos que empezar a ver no como víctimas, sino forjar un futuro para esos hijos que llevamos. Así empezamos nosotros. Empezamos de una manera muy linda porque ellos no se reunían, dado de que les daba miedo de que llegaran nuevamente grupos y los hicieran salir. Y empezamos en ese cultivo de sueños de pedirle a Dios primeramente
de que nos dejara estar dentro del territorio, de que nos dejara nuevamente conseguir un futuro. Mis papás ya llevaban allí dentro de la vereda, fueron los primeros que no retornamos a la vereda de donde salimos, sino donde llegamos como segundos ocupantes, porque en la vereda, en gran mayoría, somos segundos ocupantes. No nos atrevíamos a volver mucho más allá, sino más de lo que estuviera cerca de donde pudiéramos, si nos tocaba salir corriendo, pudiéramos salir con mayor rapidez. Esa fue una de las cosas que primeramente vimos. Luego empezamos a ver qué productos podíamos hacer y construir juntos. En la vereda los hombres no llevaban a sus esposas por miedo. Luego empezamos a ver qué más podíamos hacer y hasta el 2021 rescatamos gran parte de lo que realmente hacíamos nosotros con ese tema de función social con la tierra y empezamos a hacer el tema de la ajonjolí. ¿Por qué? Porque lo trabajamos todos. Los hombres nos ayudan a producir en el campo, nosotras las mujeres ayudamos a cultivar y a limpiar, pero cuando ya es el momento de la cosecha, hasta los niños nos ayudan a moler. Entonces fue una forma de rescatar toda esa parte de tejido social y enseñarle a nuestros hijos la verdadera importancia de la tierra hacia nosotros. Yo le decía al doctor Gerardo de que no es lo mismo despertarse en el Carmen de Bolívar a despertarse en la vereda mediante un gallo. No necesito estar en una alarma ni reloj, ya sabemos que a las 5 en punto está el gallo cantando. O que si antes toca hacerlo, a las 3 de la mañana está el camión en el cielo, con las tapas hacia allá, como nos enseñaron nuestros abuelos. Importante y bonita función que nos enseñaron adicional a conocer el tiempo. Y todo eso queremos enseñarlo y transmitirlo a nuestros hijos. De allí empezamos a partir de lo que fue el tejido social de nosotros. Tanto fue de que así pudimos empezar a hacer esto. Yo siempre voy a decir que el tema del colibrí y el tema del tejido en artesanías es importante, porque es la manera como transmitimos las esperanzas, es la manera de cómo nosotros vemos el futuro más allá para nuestros hijos, porque ya este futuro realmente de nosotros lo estamos tejiendo para ellos. Muchas gracias. Bueno, y nos ha introducido magistralmente al de lo que es la restitución de no solo tierra, sino la restitución de los proyectos que se perdieron en el marco de la guerra. Por eso quiero, ya puesto el tema sobre la mesa, don Rafael, con toda la experiencia de los años y como si le hablara usted a sus nietos, cuéntenos qué significa la restitución de esos sueños que se truncaron con la guerra. Con mucho gusto. Buenos días a todos. A ver, la restitución para mí y para mi familia ha sido algo maravilloso, algo que hoy en día llevamos como una satisfacción de volver a nuestra tierra. Tenemos exactamente ahora este mes un año que nos entregaron la tierra y hemos disfrutado en un año de esta restitución que nos han hecho. En este momento ya tenemos un proyecto productivo de cerdos. Estamos elaborando unos dulces a base de mango que hoy se vendieron todos aquí, gracias a Dios. Estamos sacando huevos
semicriollos, estamos sacando huevos criollos, estamos rescatando la gallina criolla que se ha ido perdiendo en nuestras regiones, pero nosotros la estamos rescatando. Y gracias a mi familia, a mi esposa, a ver, esto ha sido una historia bastante dura, es larga de contar, por eso no le voy a contar toda la historia porque esto demoraríamos mucho. Pero nosotros nos tocó abandonar la tierra en 1999, un 7 de diciembre. Un 7 de diciembre cuando todos los niños disfrutaban de las luces de ese 7 de diciembre. Mis hijos a las 11 de la noche estaban aquí en el Carmen de Bolívar en un camión en medio de una guerra entre policías, ejército y guerrilla. A las 11 de la noche había ese combate aquí, después que salimos de allá de nuestra tierra. Nos trasladamos a Barranquilla, pero Barranquilla para nosotros fue un monstruo. Veníamos del campo a una ciudad. Y por eso digo que esto era un monstruo para nosotros. Y yo trabajaba en Tierra Alta, Córdoba, donde tenía negocios. Y en el 2002 también fui desplazado de Tierra Alta, donde me pasaron una carta que me daban 24 horas para que me fuera de la región. Volvimos otra vez al departamento de Sucre, a Sincelejo, Sucre, donde mis hijos pasaron grandes necesidades, hambre. Porque todo lo que había construido me lo acabaron los grupos armados. Todo lo perdí en Tierra Alta, Córdoba. Y luego llego a Sincelejo, como he sido una persona por lo menos campesino, pero con unas ideas más allá de mis pestañas. Yo metí un proyecto al Incoder. Armé una asociación con otros campesinos y nos dieron tierra en el municipio de San Onofre. A los 3 años o 4 años más o menos de estar en San Onofre, me sacaron amenazado de allá, de San Onofre, porque resulta que la finca donde nos entregó el Incoder era una finca
donde el señor Cadena, que era el que mandaba en toda esa región, había dejado un entierro. Entonces allí llegaron y me sacaron, amenazado de muerte allí, y sacaron ese entierro de ahí, y estuvo la fiscalía y todas las autoridades competentes. Bueno, esta historia es tan confusa la mía, que en el 2004, volviendo atrás, también fui amenazado por un señor, Conde Angulo, que fue el que me despojó la tierra de donde hoy estoy viviendo. Pero como a mí me daba pánico de denunciar, yo nunca me atreví a denunciar esto. Pero en el 2011 yo, en vista que salgo de San Onofre, estoy sin nada, no ando trabajando, no tengo nada. Hay una gran amiga que me dice, vaya, denuncie. Pero yo no me atrevía. No me atrevía a denunciar porque me daba pánico, porque en mi tierra vivía un señor apellido Tavares, que era el comandante en ese entonces de los paramilitares en la vía de Palmito. Vivía en mi tierra. Entonces imagínense a quién denunciaba o cómo denunciaba yo eso. De todas maneras, la amiga que trabajaba en una institución del Estado me dijo, no, ya ese señor se entregó a justicia y paz. Y el que te repuso la tierra lo ha asesinado. Digo, lo tendré que pensar 2 veces porque me da miedo. Sin embargo, me decidí y puse la denuncia. La misma fiscalía, en una entrevista que tuve, o en una audiencia virtual que tuve con el señor Tavares, el Paisa, la misma fiscalía enviaron los documentos a restitución de tierra en el 2011. Empezó el proceso y en el 2020 sale una sentencia a mi favor, a favor de mi esposo y mío. En el 2023 se me hace la restitución. Se me hizo la restitución un poquito bastante larga porque el opositor fue difícil de sacarlo. Y hoy en día estamos trabajando, estamos disfrutando totalmente de esa tierra que me entregó restitución de tierra, que estoy muy agradecido sinceramente con restitución de tierra. Estoy muy agradecido, mi atención ha sido la mejor con restitución de tierra. Los funcionarios han sido para mí los mejores funcionarios. El proyecto que me dieron, ese proyecto para mí ha sido una base fundamental para nosotros afirmarnos a trabajar. Y bueno, ya de ahora para adelante, pues yo pienso que seguimos fuertes, vamos a seguir fuertes porque la verdad es que sí, nos sentimos bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Rafael. Miren que hay un autor que se llama Giorgio Agamben. Analiza 2 conceptos. Uno es el de testis, es en latín, y dice testis
que ante un suceso es testigo, pero no hace parte del suceso. Es el famoso testigo, es un observador de lo que está pasando. Y obviamente tenemos de observadores de lo que está pasando a nuestros amigos periodistas, gente que escribe libros, los que dan testimonio de algo que conocieron. Pero Agamben trae otro concepto y dice, hay otros que son los superstites, que son los que hacen parte del hecho, en este caso violento. Superstites es sobreviviente, que es una de las formas como llamamos a las víctimas. Y llama la atención a Agamben que ese testimonio de las víctimas es el que verdaderamente crea memoria. Y aquí hemos tenido 3 ejemplos hasta ahora y vamos a cerrar con el más importante, porque aquí nuestra querida amiga, a partir de la memoria y de lo que ha pasado en el territorio, quiero que le cuente a los, sobre todo a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, lo que significa la restitución y lo que esperan las víctimas de la restitución de tierras. ¿Por qué me dejaron esa pregunta a mí? Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, mi nombre es, como ya lo dije, Lanibel Barrios. Vengo de un corregimiento que se llama San José del Peñón, donde popularmente en Semana Santa se hace el Festival del Dulce y la Chicha, muy reconocido. Así como el señor Rafa, en el 2002 nosotros vivimos también el desplazamiento, fuimos víctimas del conflicto armado. Yo estaba muy joven, nos dieron también 24 horas aproximadamente para salir, estaba muy chica todavía. A raíz de eso mi papá tuvo que dejar sus tierras, todo lo que habíamos obtenido. Digamos que nosotros, el corregimiento de nosotros es rico en agricultura y pequeña ganadería. Nos tocó dejar todo, nos fuimos al municipio de San Juan Nepo. La verdad que fue un cambio muy porque algunos no teníamos dónde estar, otros nos tocaba alojarnos en escuelas, o sea, fue un proceso bastante. A raíz de eso, nosotros decidimos viajar con mis padres a Venezuela. Nos fuimos, estuvimos varios años allá, regresamos, retornamos, pero ya no era lo mismo, no era. Poco a poco fue labrando su tierrita, poco a poco fuimos, y fue cuando él entró en el proceso de restitución. Eso fue en el 2019, más o menos. Sí, ya vamos para 4 años, vamos para 5 años ahorita en diciembre, que ya. A raíz de eso a él le entregaron hizo todo su proceso, le entregaron su proyecto productivo, que fue en ganadería. Y bueno, hasta el momento todavía las tiene. Le ha sacado provecho bastante, de verdad que sí. Por esa parte de restitución tuvimos seguimiento constante al proyecto. Después de eso, entra mi pequeño emprendimiento, que él, como tiene sus vacas, pues es su negocio, ¿no? Entonces, pues yo le compro la leche a él y ahí empezó mi pequeño emprendimiento hace como 1 año para acá, 1 año y medio para acá, que es de arequipes. A raíz de eso también tengo una pequeña asociación de pequeños productores campesinos de San José del Peñón. Estamos casi alrededor de 15 personas que están en proceso de restitución de tierra. A algunas ya les han entregado sus proyectos productivos, otros están en proceso. Entonces, pues es una experiencia muy bonita, porque yo la verdad que no pensaba tener ese emprendimiento. Entonces, pues a raíz de eso, pues la verdad que me ha gustado muchísimo, y tengo mucho que agradecer a la parte de restitución de tierra, porque de verdad que hemos tenido todo el acompañamiento que nos merecemos. Y bueno, y decir que estos proyectos son súper, de verdad que yo no me quejo. Y bueno, ahora tengo una asociación donde estamos alrededor de 37 campesinos, mujeres y hombres, y jóvenes también. Y bueno, ya ahorita estamos en proceso, ya tenemos casi 1 año y estamos esperando optar por los proyectos que vengan.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Parte importante de la memoria se expresa a través del arte y la cultura, porque el arte sobre todo es la forma en que directamente los pueblos se manifiestan y manifiestan su memoria sin intermediarios, o sea, no hay un historiador, no hay un centro de memoria histórica, no, el arte es la forma en que desahogan las víctimas, en que se expresan las víctimas y entregan memoria viva a través de ese arte. Entonces yo sí quiero preguntarle a nuestra querida tejedora de Mampuján que nos cuente qué significa el arte para ustedes como expresión de memoria y sobre todo qué quieren dejarle ustedes las tejedoras a las futuras generaciones que vienen con este mensaje que ustedes tejen en todas sus obras. Nosotras queremos dejar en claro que con nuestros productos que hacemos se cuentan las historias, ya lo había dicho. Se teje la paz, contribuye a la paz. Cuando nosotros tenemos paz, lo tenemos todo. Y contribuimos contando historias vividas por las personas que hemos vivido, o sea, nuestra resiliencia, nuestra resistencia. Y podemos contribuir con paz. Y en lo económico, un hogar con hambre no tiene paz. No hay tranquilidad, hay discordia. Entonces se contribuye a la paz, se contribuye en el hogar y se contribuye en la sociedad. Cuando llega restitución de tierra a un territorio, no solamente apoya con los cultivos, el negocio del cultivo, también apoya los emprendimientos. Y al apoyar los emprendimientos, hay mucho apoyo para estos pequeños negocios que se trabajan con personas que vienen marcadas por un sufrimiento, por etapas difíciles que vivimos sin ser responsables de nada, simplemente que el conflicto armado nos agarra y nos destruye todo por dentro, la vida, nuestros hijos, todo. O sea, cuando uno logra hacer un tejido social y llega un aporte, un apoyo como restitución de tierra, que le colabora a uno con muchísimas cosas. Yo soy beneficiaria de restitución de tierra. A mí me dieron un proyecto, lastimosamente no tuve tranquilidad, no tuve paz, tuve muchas pérdidas humanas. Se me murió el esposo, se me murió la mamá, se me murió un hijo, me enfermé. Y de pronto muchos en la comunidad pensaban, no, Rosa se va a morir. Tanto sufrimiento, tantas cosas. Ah, no, y eso de restitución de tierra, imagínate, esa administración que tuvo tan maluca, ¿no? Y eso, ella ahí queda enterrada, porque imagínate, eso eran comentarios. Y yo lloraba y decía, no, Dios mío, ¿y cómo hago para resurgir, para armar mi tejido social? No puedo quedarme así. Tenía hijos, nieto, bueno, y ahorita hasta bisnieto. Y me quedaron 2 vaquitas, porque la persona que me administraba, muy mala administración. Y yo sentía que la tierra se abría y me tragaba, porque esas 2 vaquitas, imagínate, ni podía ir a ordeñar, entonces me operaron. ¿Qué hago? Total que entraron las tejedoras, empezamos a meditar. Llegó una señora de los Estados Unidos a darnos una capacitación, se llama Teresa Geiser, y nos enseñó la práctica del quilting. Empezábamos a coser y llorábamos. No nos identificamos con eso, éramos un grupo de 11 mujeres. Y luego se nos dio por plasmar el desplazamiento, cómo salimos, todo lo que sufrimos.
Y no voy a alargar mucho porque imagínate, me echaría un año. Sin embargo, empezamos cosiendo y cada muñequito que colocábamos, fulanito donde iba echando el ganado, el otro, nosotros llorábamos, nosotras sufríamos, o sea, nosotras era un calvario. Pero ahí poco a poco fuimos cosiendo, fuimos liberándonos, pudimos perdonar. Cuando se perdona, ¿quién recibe el mejor beneficio? ¿Quién perdona? Porque yo era una de las que estaba comiendo y me acordaba que yo nada más era coger al puerco, coger el pavo y vamos a comérnoslo luego. Luego al estar en una parte en donde te miran como víctima, como que tú eres el malo, las cosas cambian. Luego, cuando nos sentimos sanas, libres del dolor, pudimos perdonar, empezamos a capacitar otras personas para liberarlas. Es cuando llega restitución de tierra, ya yo me iba ahí, vendí las 2 vaquitas, porque si no las vendía, se iban a morir. Estaba operada, no podía administrarla. Y arranqué con el emprendimiento que hoy tengo, haciendo los productos que hacemos las tejedoras de Mampuán. Y restitución de tierra, yo doy gloria a Dios por los líderes, por los directores, por su organización, porque aún recibo beneficio. Me compran mis productos y he hecho muchos productos hermosos para restitución y para que todo aquel que anhele apoyar, ayudar a nuestra resiliencia, nos ayuden. Conmigo trabajan niñas, niños, damas. Tengo un emprendimiento donde hay 9 personas. O sea, es un grupo de más de 150 mujeres. Pero en mi equipo de trabajo hay 9 personas, ambas cabezas de hogar. Y gracias doy por la oportunidad. Sé que son muchos los que desearan estar en este momento aquí en esta silla donde está este grupo, que a Dios le plació que hoy estemos aquí. Muchas gracias, profesores, y gracias a todos. Y que ojalá no sea la última, que sean muchas las veces que nos toquen. Gracias. Muchas gracias, mi querida tejedora de paz en el territorio. Bueno, otra tejedora de paz, y quiero aprovechar el nombre que tiene Lilibet, se llama nuestra querida compañera y tejedora de paz en el territorio. Y aprovecho el nombre para entrar en un tema muy importante en la restitución y en el tema de las víctimas, porque Lilibet es en la Biblia la primera mujer de Adán. Cuando vemos el Génesis, dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dice una primera parte de la Biblia, y los hizo de la tierra. Porque a Lilibet lo hizo de una tierra roja, por eso Lilibet era pelirroja. Pero rescato eso de la Biblia, que luego fue arrancado por el patriarcalismo y nos vendieron a una Eva que sale de una costilla de Adán. Pero la primera mujer de Adán fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y aprovecho, por eso digo este nombre, porque ¿qué significa, Lilibet, ser víctima mujer? ¿Qué significa ser desplazada mujer? ¿Y qué mensaje a esta gente que trabaja para las víctimas del enfoque de género, que no es nada más y nada menos que cómo tenemos en cuenta que las mujeres tienen unos sufrimientos, que las mujeres tienen unas emociones, que las mujeres tienen unas cargas que no tienen los hombres cuando se produce el desplazamiento? Entonces, Lilibet,
compártenos por favor la vivencia como mujer de ser víctima de desplazamiento y sobre todo el mensaje a nosotros. ¿Qué piensas tú que debería hacer la institución para tratar de hacer políticas para las mujeres? Bueno, ser mujer víctima tiene mucho, abarca mucho, porque vivimos en un patriarcalismo donde la mujer es responsable de muchas cosas. Recientemente estuvimos en un diplomado donde se hablaba de que la mujer paría para la guerra. Nosotros no parimos para la guerra, nosotros no parimos guerra. Nosotros somos mujeres que nos enmarcamos en muchas cosas. Nosotras somos reconstructoras de tejido, forjadoras de paz. Somos mujeres que luchamos. Somos mujeres que muchas veces vemos, aquí hay una mujer que yo en ciertos momentos no conocía, pero que admiro mucho, y es de aquí del Carmen, la señora Nayibis. Nayibis es una mujer fuerte en su barrio. Ella es la presidenta de este barrio, el barrio El Prado. Reconocí mucha fortaleza en Nayibis. No conocía a Nayibis en el año 2019 cuando retorné, pero sí conocía a las mujeres de mi territorio y empecé a hacer esos balances para poder hacer esa fortaleza, para hacernos más fuertes. Ser mujer es una connotación grande que abre heridas. Porque realmente nosotros dejamos el campo y dejamos nuestra tierra como salaera que soy. Fue para ir a la ciudad a trabajar en una casa de familia, porque para eso es que somos las mujeres, según el patriarcalismo. No podemos salirnos de allí. Por eso cuando hablamos de que las mujeres aún somos más fuertes que los hombres, créanme que muchos en esta sala dirán, lo dirá ella. Pero no es así. Nosotros somos fuertes. Nosotros somos ganadoras. Somos resilientes. Somos emprendedoras. Yo estuve en Bogotá 15 años trabajando fuertemente porque me tocaba ayudar en mi casa y llegué en un tiempo a perder mis raíces. Llegar a una aerolínea a trabajar como primera mujer de acá, porque nunca había visto otra mujer, y me decían, Lilibet, hay un trabajo pero en cafetería. Allí empecé. Y perdí mis raíces porque decir que era mujer, que era desplazada, porque así era que nos decían. Mujer desplazada, no aceptan. No digas eso. Cuando te hagan en el polígrafo, piensa solo en ti. Olvídate de los demás. Y eso, así nos entrenaron. Saber de que lideraba vuelos era difícil, porque me encontraba con algunos coterráneos que iban en aerolíneas internacionales, que iban a hacer presentaciones y uno decir, bravo, allá va. Pero yo tenía que tragarme y decir, buenos días señorita, adelante. Saber eso es difícil. Los logros de mi gente, porque así los considera y siempre los van a hacer así, los veía de lejos. Porque trabajar para alguien que dice que viene de un desplazamiento, es decir, fue por ellos mismos, porque nos titulaban de guerrilleros. Y saber de que muchas veces me dijeron, es verdad, Isabela del Carmen son guerrilleras. Tener que tragarme eso fue difícil y fue una de las cosas de las que me hizo retornar. Porque cuando regresé en 2018, vi de que podemos ser más y que ese sanamiento interior lo iba a tener de donde mismo salí. Y empezar a trabajar desde acá era mucho mejor. Y que no iba a ser porque muchos me decían, tú perdiste identidad. Sí,
la perdí. Pero no fue porque yo la quisiera perder, sino porque quería tener una mejor vida para ayudar a mi familia. Cuando regreso a territorio y empezamos a ver la mujer y empiezo a ver lideresas en el Salado como son la señora Neida Narváez, como Irene, empecé a ver a mis propias primas, Dioselina, Yesenia, Ley, que fueron víctimas de violencia sexual y que aún así no callaron su voz ni la apagaron, sino que siguieron luchando desde aquí y que siguen luchando aquí, aún en amenazas, aún en contra de lo que sea. Dije, yo también tengo que sacar la misma fuerza. Y créanme que no es fácil. No es fácil el saber de que siempre tenemos esta mentalidad machista con que tú no vas a decir esto, cuidado con esto, no digas esto, ve que allá está tu papá, cojo con esto, ve con esto, siempre era esto dentro del territorio. Es una connotación grande. Yo diría también que ser mujer resiliente da mucho más, porque ser mujer resiliente también es importante para nosotros en muchos casos y en muchos temas, porque saber de que detrás de nosotros viene una comunidad, saber que la tenemos aquí también, y aunque ellos nos den la fuerza para salir adelante, aún así nosotros también tenemos que mirar. Una de las cosas que mi papá fue restituido en el 2015, salió el fallo de sentencia a favor, y bueno, la verdad yo no quería, muchas veces le decía, no te vayas a meter en problemas, ojo con esa tierra, cuidado, entonces va a ser de segunda. Esta vez no perdimos a ningún miembro de la familia nuclear, papi, en el 2000, pero mira que nuestra familia extensa quedó como eslabones perdidos, con tíos, primos, mucha familia de nosotros, porque realmente el Salado era familia. El que no era familia por este lado, era por este otro. Y si no era familia por los dos lados, era nuestra familia. Porque allá si había para uno, había para dos. Y si no, pues de igual manera. En el pueblo todos nos conocíamos y éramos los mismos. Me da un poco de risa lo que dice el señor Gabriel, porque muchas me la habían dicho. Inclusive cuando era pequeña yo siempre le ayudé a mi abuela a vender todos los temas de lo que ella hacía y a mi mamá también. Y siempre me habían dicho, porque mi cabello era amarillo. Entonces me decían, esta Lilibet no es de pelo rojo, sino de pelo amarillo. Entonces muchos me conocían como Lili, la pelo del sol. O me decían la pelo del sol. Y así era conocida en todo. Había un único teléfono en el pueblo y yo era la mensajera. Y cuando eso me ganaba 5 pesos y 10 pesos. Entonces yo me caminaba todo el pueblo y yo no podía hacer nada malo. Yo ya vivía con mi abuelita sola, mis papás vivían en vereda. Entonces yo no podía hacer nada raro por allí porque mi abuelita ya lo sabía. Y todos estaban pendientes de mí. Eso era algo muy bonito. Pero ser mujer generadora de paz, yo creo que todas las mujeres que hemos pasado por este conflicto, inclusive las que no han vivido el conflicto, siempre lo han tenido a la mano, porque sí tienen esa amiga que ha perdido todo y muchas les ha salido de su corazón el ayudarlas a salir adelante. Entonces miren que ser mujer es difícil, pero no es imposible ser mujer y salir adelante. Por eso somos mujeres empoderadas. Yo le doy gracias a Restitución de Tierras porque en el año 2020 que mi papá ya le dan su proyecto productivo, no lo vimos como que nos los habían dado solo a nosotros, lo vimos de manera colectiva también. Digamos que al principio sí tuve cierta tensión de llegar a Restitución, pero luego yo le doy gracias y pues, bueno, no sé si pueda mencionar el nombre de Fabián acá, Fabián García. Excelente persona,
él empezó a decirme, señor Samuel, pero si usted no quiere ir, tiene a su hija, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, o empezamos a comentar las ideas que teníamos y fue como que ese apoyo técnico también para nosotros allá en agradezco muchísimo y harto espacio porque en restitución cuando uno va, digamos que después de que uno entrega la cédula, de ahí uno no se sale sin respuesta y eso es importante. ¿Qué sería lo que yo recomendaría para restitución? Si es bien sabido que nosotros vamos a recuperar parte de ese tejido social y reconstrucción de ese tejido familiar, también es bueno de que, no sé si se puede hacer como una resolución o ley, que ustedes también nos ayuden a nosotros desde la parte integral familiar, porque sí sabemos de que nos entregan los proyectos productivos a manera de familia, pero que la mujer también cumpla ese espacio que lleva allí y poder hacer, no capacitarnos, porque imagínense, capacitar familia por familia está la cosa como que larga y no creo que se pueda, pero sí mirar desde qué manera podemos hacer colectivamente dentro de una vereda que se puede extender el rol de la mujer, que se pueda ya ver todo el tema de violencias basadas en género, porque una de las cosas por las que empezó todo esto en mi vereda y con las mujeres es porque está catalogado que las violencias basadas en género solamente son cuando nos pegan el machetazo del golpe, y no es así. Es también las mismas masculinidades con los hombres, es también enseñarle al joven el respeto hacia la anciana, hacia la anciana, hacia los niños. Es también se va construyendo allí paz, futuro, se cambia el mundo. No estoy pidiendo de que lo hagan ya, pero sí que se pueda ampliar. Nosotros empezamos en todo este tema de tejido, precisamente porque ustedes pueden ver, aquí una puntada es un eslabón que va con otro. Esto no sale simplemente porque sepan tejer, porque sean las que tejen más bonito, ni nada de eso. Todo esto nace y se ve, es porque aquí es donde nosotros plasmamos todo lo que somos, nos contamos. Se perdió todo eso durante la guerra, se perdió la vivencia de no saber cómo estás tú, cómo amaneces tú. Como decía el señor Rafael, la ciudad nos consumió. Muchas veces es aquí mismo que estamos en un pueblo que es de aquí, que es prácticamente también el campo, y muchas veces nos saludamos a don Rafael, o solamente si lo vemos aquí. Entonces esto es una manera de también las mujeres compartir. Es un tema de decirnos, ven acá, vamos a hablar, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes? Y se empieza por un lado, por el otro, y hasta que, como dice uno, desembuchan lo que les pasa. Sí, porque pues muchas veces no tenemos para contarle al otro lo que nos está pasando porque no hay esa confianza. Y esto ha significado para nosotros esto, el dar pasos agigantados, hacer como el colibrí, volar alto. No necesitamos un avión, lo que necesitamos más alas. Y cuando digo alas, no es que nos salgan, es acompañamiento entre nosotras, es ver qué podemos hacer, y no solamente entre nosotras, sino también que la sociedad deje de somatizar esas cosas que no son como deben de ser, sino que le llamemos a lo que es como es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Debemos aprender mucho de nuestras comunidades indígenas, es el valor que le dan a las personas
entre las comunidades indígenas se llaman el mayor, y es el mayor respeto y la mayor valía que tienen las personas en la medida en que tienen más edad, porque las personas entre más edad tienen, acumulan más conocimiento, más libros vividos, más vivencias, y son la memoria de los pueblos. Sin embargo, en nuestras sociedades los adultos mayores menospreciados, de sus años, desde la gente que conoce, nos dé un mensaje de cuál debe ser es restitución, don Rafael. Muchas gracias. A ver, hablando del trato, aquí decía la compañera, está cuidadosamente escuchando, anteriormente nosotros las víctimas, hoy víctimas, antes desplazados, no nos atrevíamos a decir que éramos desplazados en ninguna parte, porque nos miraban por encima del hombro, porque nos trataban como ampones. Cuando nosotros a cualquiera decíamos que no, que es que yo soy desplazado, ojo, ojo con ese tipo que es desplazado, cuidado. Ese era el trato que nosotros veníamos trayendo hace unos años atrás. Hasta en las instituciones del Estado nos trataban así también. Le voy a comentar algo que me sucedió en la Universidad de Sucre. Una psicóloga mi hija, la menor, entró a la Universidad de Sucre a estudiar enfermería. Y yo fui a pedir para que me rebajaran la matrícula porque no tenía con qué pagarla. Y la psicóloga se paró al frente de mí, no sabía en el momento que era una psicóloga, y me dijo, ¿pero usted es desplazado? Sí, señora, yo soy desplazado. Caramba, usted está muy gordo y simpático para ser desplazado. Caramba. Lo único que yo le contesté fue, doctora, yo voy a orar a Dios para que nunca en la vida le suceda lo que me ha sucedido a mí. ¿Oyó? Cuando eso no se llamaba unidad de víctimas, sino acción social. Me fui a acción social y conté lo que me había sucedido. El director de Cincelejo inmediatamente le mandó una carta al rector de allá de la universidad informando las anomalías con esa señora, y a mi casa fue a pedirme cacao, vulgarmente pues, a mi casa fue a pedirme disculpas, a pedirme perdón por lo que había hecho conmigo, solamente porque yo dije que era desplazado y que yo iba a pedir una rebaja porque no tenía con qué pagar. Hoy en día, nosotros, las víctimas, de pronto tenemos otro trato, porque la sociedad se ha dado cuenta
que ser víctima no es hermoso, que ser víctima no es lo mejor del mundo. Lo peor que le puede suceder a un ser humano, ser víctima de un conflicto armado como hemos tenido nosotros los colombianos. Entonces, yo, honestamente, pues eso que ha sucedido, hoy en día, para mí, han sido como aquellas cosas que pasaron, aquellas cosas que sufrimos, que muchas personas después de la guerra también nos hicieron sufrir, porque no solamente fue la guerra, sino la misma sociedad que nos rechazaba. Pero hoy agradezco a Dios que ya hoy en día se nos mira en otra forma, como víctimas que somos, que ya hoy en día tenemos como un respeto para nosotros, las víctimas, tanto los funcionarios de todas las entidades como la misma sociedad. Porque es que ser víctima no es ser un delincuente. Nadie quiere que lo vayan a amenazar. Nadie quiere que lo saquen de su casa y lo manden para otra parte, a la fuerza. Eso nadie lo quiere. Entonces, gracias a Dios, pues hoy vivimos en otras condiciones, gracias a Restitución de Tierra, que nos ha dado la oportunidad, porque sí se puede decir, gracias a Restitución de Tierra nos ha dado otra oportunidad de vida, entregando nuestras tierras. Y con eso hemos ido tejiendo la paz, yendo nosotros a nuestras tierras nuevamente, creando nosotros nuestros proyectos, aparte de la que nos está dando Restitución de Tierra. Con eso vamos creando la paz internamente, porque cuando nosotros creamos un proyecto nuestro, estamos creando nuestra paz también, porque sentimos algo de satisfacción adentro de nuestro ser. Nuestra familia va creando también esa armonía que se había perdido, esa unión, cosas que de los hijos dejaron de ser, pero ya hoy son. Entonces, para mí eso es muy satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Vamos entonces a aprovechar la presencia aquí del distinguido profesor y la profesora para hacer en un minuto una conclusión de esto que es... Ah, bueno, es que aquí me tienen con un letrero así, entonces, señora secretaria, liquide al del letrero. Bueno, entonces, jubilados del letrero, vamos a hacer entonces
un cierre con nuestros distinguidos profesores de algo muy importante que ha sucedido aquí. Miren, y aprovecho para darle gracias a Rosalía, a Lilibet y a Rafael, porque no solo nos han traído sus conocimientos y nos han dado un testimonio, sino que, y lo digo de corazón, es muy importante para nosotros que nos hayan expuesto su sufrimiento, porque es la única forma en que nos sensibilizamos de verdad frente a lo que está sucediendo en el país y lo que ha sucedido, pero también nos han entregado algo más valioso, que es ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salir adelante, que creo que es lo más valioso de este testimonio que hemos tenido hoy. Entonces, profesor Ardila, ya no le va a decir que un minuto. De las relatorías cualificadas, ¿sí? Ellos tienen preguntas. Bueno, listo, sí. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo tengo que empezar por agradecer profundamente a la Tierras, a Jacqueline, a Giovanni, a Paula Villa, a todas esas personas y a todos los que están aquí presentes hoy, a Gabriel, desde luego, y claro, a Rosalía y a Rafael y a Lilibet, a todos ustedes que lograron poner sobre la mesa una serie de reflexiones que yo simplemente quiero subrayar. La primera de todas es la importancia de esa imagen del tejido. Como entre punto, cadeneta, punto, siempre hubo un aceite particular, un aceite especial para poder hacer, fueron las lágrimas. Fueron lágrimas que implicaban quitarse de encima el dolor en la medida en que se iba descubriendo la posibilidad de que siempre había la posibilidad de un nuevo punto, de una nueva cadeneta para adelante. Yo tuve la suerte, siendo secretario de Planeación de Bogotá, de ver a las mujeres que se reunían en todo el grupo que logró encontrar en Bogotá la posibilidad de tejer su dolor y de salir del dolor mediante el tejido también. Exactamente las mismas historias, pero sobre todo el mismo camino para liberarse al que se refirieron todos con tanta claridad. Yo creo que nos quedan algunas enseñanzas, además de lo que implica tejer la vida, porque tejer parte de una idea fundamental, y es que tejer con otro, uno no puede tejer solo. Y tejer con otro es tener conciencia de que la vida es un acto colectivo, y que como la vida es un acto colectivo, esa idea de que somos solos y de que solo somos capaces es una farsa, es una mentira, y es una mentira que nos metieron sobre todo en las ciudades y en el mundo del consumismo, donde pensamos que solamente pensando en nosotros podemos salir adelante parándonos encima de los otros. Pero esa imagen del tejido es otra cosa, es tejer. Es colectivo, es un acto colectivo, y por lo tanto no hay posibilidades, Luz Estela, no hay posibilidades de ningún proyecto productivo por fuera de la solidaridad y de la reciprocidad. No hay posibilidad. Ningún proyecto productivo puede ser exitoso por fuera de la solidaridad
esas imágenes que nos dio Rafael, esas imágenes que nos dio Lilibet, esas imágenes que vinieron de ustedes dos, eran eso, la solidaridad y la reciprocidad, permanentemente. Yo estoy dispuesto a dar lo que he recibido, estoy dispuesto inclusive a dar lo que no he recibido, porque creo que así puedo recibirlo también. Esos principios de tejer es tejer la solidaridad, tejer es tejer la reciprocidad, tejer es vivir colectivamente y es vivir en comunidad. Esa es la enseñanza que nos han dado y eso es lo que la URT está construyendo en el país. Lo que el cambio trae consigo. Esto era imposible en otra forma de pensar en el gobierno. Es solo un gobierno que piensa en el cambio y en la transformación de las formas de pensar y de vivir, el que permite eso que estamos viviendo y que estamos hablando hoy. Y el que nos exige también otra cosa, y es que seamos capaces de vivir lo que nos han contado que ellos vivieron. Que no sea simplemente una historia, como una película, como un programa de televisión que vimos de lejos. Poca gente, y creo que en la universidad nunca fuimos capaces de vivir lo que tienen que vivir todos los días los funcionarios de la URT, que tienen que leer esas historias y tomar decisiones sobre ellas, que permanentemente están pasando por encima de vidas y de vidas complejísimas y difíciles que podrían ser la suya y tomar decisiones sobre eso. Desde que yo he estado con la suerte de meterme y de empezar a trabajar y a conocer lo que es el RUPTA, he empezado a entender también otras cosas y a vivir de otra manera mi vida en relación con la gente con la que me relaciono. La URT me está cambiando la vida, al mismo tiempo que me ayuda a transformarme con ellos y a transformarme con mi gente, con mis hijos, a enseñarles a mis hijos el valor de vivir para lo colectivo, de entender que su vida se construye con los demás, que no hay individualidad posible, que la individualidad es la muerte y que la única posibilidad de encontrar la vida es a través de darle la mano al vecino y decirle: si no vamos juntos no podemos. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Bueno, y hola a todas, todos, todes. Es una alegría que estemos acá para cerrar esta semana que ha sido tan importante. Comenzamos la semana pensando el problema de la tierra y entendiendo por qué el problema de la tierra es el eje nodal para entender la larga guerra que hemos vivido en Colombia. Cuando decimos que América Latina es el continente más desigual del planeta, tenemos que reconocer que el epicentro de esa desigualdad es la concentración de la tierra. Muchas veces pensamos que un continente como África es mucho más desigual que el continente latinoamericano, pero no es así. En África la concentración de la tierra es del 57%, en Asia es del 55%, pero en América Latina es del 79%. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un continente con todos los recursos necesarios para garantizar una buena vida y que es este modelo capitalista el que ha configurado una manera de habitar nuestros territorios que ha hecho que, por ejemplo, Colombia sea de toda América Latina, del lugar más desigual del planeta, el país con una mayor concentración de la tierra. Nuestra concentración de la tierra es del 81%. Eso quiere decir que tan solamente el 1% de los propietarios de la tierra tiene el 81% de las tierras.
y eso implica entonces que ese 19% de tierra restante es la que está usada para resolver las necesidades sociales. Y ustedes se preguntarán por qué cuando nos han compartido con tanta persona, tanto Rafael como Lilibet, como Didier, como Rosalía, una experiencia tan desgarradora de lo que ha significado la guerra en sus cuerpos, en sus vidas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué importancia tiene hablar de las cifras cuando tenemos esta experiencia vital al frente? Y la importancia es que tenemos que tener la posibilidad en este plan de capacitación institucional de poder enmarcar este sufrimiento de tantas décadas con un marco que nos permita entender por qué la disputa por la guerra es la disputa principal para el modo de acumulación y por qué la lucha y el trabajo que hace la Unidad de Restitución de Tierras es vital para romper estructuras de desigualdad que se anclan incluso no solamente en el capitalismo contemporáneo, sino una estructura colonial de larga data. Cuando Rosalía nos cuenta que tejiendo, que plasmando la historia del desplazamiento logra sanar su corazón, ahí es cuando el papel de las personas que día a día trabajan por reponer y por afectar esas estructuras de desigualdad que traspasan las historias de las personas que estamos acá presentes, es súper importante reconocer, digamos, que este papel estratégico que juega la Unidad de Restitución es esencial, no solamente para reponer los derechos de las personas que han sufrido, como Rafael, no un desplazamiento, no dos desplazamientos, sino muchos más, digamos, y cómo eso es esencial también, no solamente como un acto administrativo. Gabriel nos traía a Agamben y nos recordaba una de las cosas más importantes que tiene Agamben también, es la posibilidad de reconocer cómo el papel del Estado en espacios autoritarios y carentes de democracia, el rol del Estado es el de producir la muerte, ¿cierto? Cuando habla de la vida nuda. Y eso es lo que ha pasado en nuestra historia, y es que el papel del Estado era la producción de la muerte. Y cuando Rosalía, Lilibet y Didier nos cuentan ese retorno a la tierra, no solamente nos están hablando de la capacidad de hackear la muerte tantas veces como sean necesarias, porque cuando ellas hacen los emprendimientos, no solamente están garantizando esa paz que se logra cuando está el alimento en la mesa, sino que hacen algo muy importante: producir comunidad. Cuando el Estado y sus ejércitos destruyeron, asesinaron, mataron y rompieron esas comunidades, destruyeron esas familias, esa familia que eran todas las personas que habitaban en el Salado, lo que hacen las mujeres es volver a producir comunidad. Donde se había enseñoreado la muerte, ellas logran rearmar ese tejido y darle sentido a la vida de las personas. Y en eso ustedes no solamente han recuperado sus territorios y sus comunidades. Nos decía algo muy lindo Lilibet, y es que nosotros no necesitamos que nos salven, nos decías, ¿no? Que nos tienen que crecer alas. Y yo les digo a todas ustedes que han sufrido la guerra en carne propia, que ustedes nos han salvado a nosotras, porque volviendo a armar la comunidad en cada lugar, en cada territorio, en cada barrio, en cada localidad, es que hemos logrado hacer un viraje histórico en nuestro país, desterrar ese Estado que tenía como tarea principal producir la muerte, a un Estado que hoy estamos construyendo, y es un Estado que tiene como objetivo central poner a la vida en todos los espacios del gobierno. Así que a todas las personas que están en este diplomado, creo que una de las cosas que tenemos que celebrar, y ayer lo hablábamos con Jacqueline en un foro en el que compartíamos sobre cómo la experiencia y el trabajo de las mujeres nos invita a habitar el mundo de otra forma, y esa forma de habitar el mundo es poner a la vida en el centro de todas las preocupaciones.
No más un Estado para la producción de la muerte, sino que un Estado no solamente que trata de que la vida se abra los caminos con todos los recursos y posibilidades que tiene, sino que además que reconoce a las actoras, a las personas que han sido víctimas y que han sufrido el estigma del desplazamiento, pero que hoy las reconoce como sujetas y actoras de la paz. Así que nuestro mayor agradecimiento, porque ustedes efectivamente nos han salvado y nos han mostrado el camino para que la vida le gane a la muerte. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la parte más importante, que son las preguntas de los alumnos y alumnas de este diplomado. Entonces, doctora Jacqueline, como secretaria general, le delego la importante misión de moderar las preguntas del público. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Los estudiantes, las estudiantes, los compañeros, los invitados. Acá hay una pregunta. Su trabajo y yo lo trabajo humildemente, ¿sí? Bueno, yo tengo, pues, primero agradecerles a todas y a todos, pues, por ese relato que nos brindaron. Creo que como lo mencionó el profe, a diario vemos el relato como funcionarios en el papel y lo vemos en un expediente y tenemos 200 expedientes más y el relato se convertiría desafortunadamente en una hoja más dentro de un expediente. Pero escuchar el relato y ver el rostro al relato es darle vida a ese relato y es ganarle precisamente a la muerte, ¿sí? El relato le gana también a la muerte. Yo quiero agradecer pues también a ustedes por eso. Y la pregunta sería, ya que han pasado como personas por este trámite que la ley 1448 ha dado, ¿cuál sería esa recomendación hacia nosotros como funcionarios? Porque tenemos un mea culpa y es un poco la lentitud, sino mucho la lentitud del proceso, que en muchas ocasiones no queremos que sea tan tardío el proceso, pero que se escapan muchas situaciones de nuestras manos. ¿Qué podríamos interiorizar y esa recomendación directas de ustedes hacia nosotros como funcionarios para incorporarla ya y llevarnos las puestas a partir de ahora en nuestro quehacer diario, sí, en nuestro quehacer diario como funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras? Bueno, ¿quién va a responder de las personas? Le voy a dar a Lilibet, creo que la palabra, porque es una pregunta muy pertinente. Están acá funcionarios de todo el Caribe de la Unidad de Restitución de Tierras. Bueno, sabemos que ustedes como funcionarios no tienen la última palabra en lo que nosotros o las personas que están con restitución para resolver con inmediatez. Sabemos perfectamente de que se vienen procesos y hay muchas veces que los procesos se archivan porque cuando van a buscar una información de pronto no es de la mejor manera, no es como se responde. Bien, si bien decíamos ahorita, la humanización en el servicio para con las víctimas es importante, porque, perdónenme, yo sé que conozco muchos funcionarios de acá, pero mencionaba a Fabián mucho porque tiene esa humanidad, porque tiene esa respuesta, aunque no sea oportuna o que no sea la respuesta que necesitamos escuchar, muchas veces es el acompañamiento del funcionario. En gran parte eso es lo que nosotros necesitamos, saber que como víctimas nos están escuchando, que no es que nos van a dar la respuesta con inmediatez, aunque tengamos muchas leyes, aunque esté también la ley de la mujer, pero lo importante para nosotros es el acompañamiento del funcionario, que siempre nos reciban con esa humanización. Muchas gracias. Bueno, ya está la respuesta. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Cómo se llama el señor? Yo me llamo Rafael Darío Medina Hernández,
me voy directamente a darle un consejo a prevenir la restitución, porque aquí se han dado bastantes restituciones antes de esta y ninguna ha servido. Empezando por qué, porque yo entiendo que ya que fuimos desplazados, como también fui yo, ¿sí? Y volvimos al campo, encontramos lo mismo. Yo vivo en la parcela a 3 cuartas del pueblo y no tengo luz ni agua. ¿Y cuántos más no son así? Entonces yo vengo a pedirle a ustedes que tienen el contacto que hagan los acuerdos bien hechos. ¿En qué forma? Primero que todo, nosotros los campesinos necesitamos vía, porque por la vía se desarrollan los pueblos. Segundo, necesitamos agua, y con estos cambios que hay ahora, peor. Tercero, luz. Cuarto, que se nos haga una compra a cualquier cosa, me disculpa, o sea, yo quiero entender como IDEMA, un instituto como IDEMA, ¿no? Que nos compre la producción para acabar con el segundo elemento. Y ahí está, el medidor. Eso es lo que hay que hacer, y un punto de acopio de nosotros, que todo llegue ahí. El que viene de Medellín a comprar el aguacate va ahí a la plaza a comprar en el punto de acopio el maíz y todo lo que nosotros producimos, porque nosotros producimos. También les voy a dar a entender algo para que ustedes me le digan, porque yo me cansé, ya yo estoy muy viejo, son 73 años, ya yo no quiero enfermo, ya yo no quiero ver, porque es que ando en caballo, que no puedo ni caminar. ¿Por qué? Para que habiliten los embalses. Aquí se hicieron, están hechos. Cuando yo fui presidente de la NUC, se hicieron 7 embalses. Oiga, y ahí están. Porque no los hicieron. Cavaron, compraron la motobomba y se fueron. Señores, esto no es así. A la gente hay que prepararla para que use la tecnificación. Porque yo entiendo que todo eso es cosas técnicas. Entonces, yo les digo esto para que tengan en cuenta las cosas, porque ahí yo volví otra vez, después de ese año volví, fui desplazado y me fui para Cartagena. Allá duré en la boquilla 9 años, y dije, no, yo me voy otra vez a mi pueblo, si me van a matar que me maten. Entonces yo les agradezco, ya que ustedes tienen los contactos, todo lo que yo les he dicho ahora, saquen conclusiones y hagan lo que se pueda hacer para yo morir en paz y tranquilo, he dicho. Ha dicho. Yo no sé si el doctor Gabriel va a hacer algún comentario al respecto o sigo haciendo las preguntas, pero me parece que... ¿Qué dijo? ¿Que siga o que le pase el micrófono? Bueno, pero hay otra pregunta. Lo que acaba de decir nuestro compañero es un gran testimonio además y pues devela las profundas desigualdades y necesidades que tiene. Bueno, lo último. ¿Sabe cómo llega la paz? Cuando Pastrana y el otro, el Santo, y todos los que han hecho. ¿Por qué la guerrilla se fue a tirar tiros y a matarnos? Porque no cumplieron. Entonces hay que cumplirles. Si me vas a sacar de allá y no me vas a cumplir, me meto en la misma. Entonces eso es lo que hay que hacer. Listo. Además nos ha dado la ruta para cumplir. Gracias. La pregunta. Yo quisiera hacerle una pregunta a Rosalía, acá estoy. Rosalía, que tiene nombre de dulce de mamá. Rosalina. Rosalía. Lina. Rosalina. Bueno, ustedes en el trabajo maravilloso que han hecho con los tejidos de Mampuján y que se hicieron famosos como proyecto de paz, precisamente por tener el relato tejido, fue en un momento doloroso cuando fue todo el tema, esas masacres, esos desplazamientos, esas casas abandonadas, construir otro pueblo a las afueras y tener también
la ceremonia de cada año conmemorar un retorno que todavía no se ha hecho en las condiciones dignas, como dice el Señor, que tiene que ser, ¿no? Con agua, con vivienda, con carreteras. Eso es lo digno. También en esa historia quisiera saber si en el tejido que ahora ustedes, que ya son más de una generación los que están tejiendo, ¿qué relato están contando, tejiendo, más allá del relato tan doloroso que en un principio tejieron? ¿Qué historia? Nosotros verdaderamente al principio, cuando iniciábamos, relatábamos la violencia. En el Museo de Bogotá hay tapices en donde están hombres con motosierra, muñequitos con las cabezas mochas, en el agua, en el arroyo, cómo se lo comían los animales, mucha violencia. Pero ya esa violencia quedó atrás. Ya nosotros hoy es puro colorido, puro cosas buenas, porque si estable, estamos hablando de la gente que mochaban, de la gente que mataban, de las masacres. Estable va a estar el dolor en nuestro corazón. Estable vamos a estar reviviendo, vamos a estar colocándole, con el perdón de la palabra, el dedo a la herida. Y el dedo a la herida hay que quitárselo para poder seguir generando paz, generando tranquilidad en nuestros hogares, y en que la persona que se lleve un producto se lleve una historia, pero una historia bonita, no una cosa desagradable. No sé si uno de nuestras o de nuestros estudiantes tiene alguna pregunta. Ya. Gracias. Soy orgullosamente hija del señor Rafael. Yo tengo una pregunta, no sé de pronto quién. El proceso de restitución, uno de los puntos primordiales para el restablecimiento de los derechos. Sabemos también que la reparación también va enmarcada en todo lo que podemos sanar internamente como familia, y si no, me gustaría saber como beneficiaria en el proceso qué se ha hecho o qué han implementado en los procesos para la reparación a nivel emocional de estas familias, porque bueno, yo he estado con mis padres en todo el proceso, incluso como mujer víctima, y me identifico mucho con Lilibet, es que te llamas, porque también dije no me voy a dejar por la violencia, y hoy en día soy psicóloga, estudié con ayuda del Estado, y me he dedicado en todo mi trayecto a trabajar con la mujer víctima y dando vida de esperanza, USAID, y me siento orgullosa de aportar en los procesos de reparación. Pienso que uno de los procesos más lindos en la reparación y reconstrucción de tejido social, y en mi caso he utilizado el folclore y la cultura, pero sí me gustaría saber desde Restitución de Tierra cómo o con quién se ha hecho alianza para trabajar en esto. Y antes de entregarle el micrófono, quiero agradecer por habernos invitado, y sobre todo por estar en Carmen de Bolívar, donde estuve mucho tiempo trabajando. Me conozco todo el Carmen de Bolívar en el proceso de reparación, y si me lo permiten voy a darles una pequeña muestra. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueño bajo tu cielo. La 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 la. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Así les enseñaba a las mujeres cómo restablecerlo. Entonces los invito a que trabajemos en esa restitución. Bueno.
Yo creo que es una pregunta para la unidad de restitución de tierras. Voy a seguir buscando, pero no me voy a quedar con una parte de la respuesta de una vez. Desde la unidad estamos trabajando con algo que llamamos, y fue establecida, lanzada hace 20 días, la política del cuidado con enfoque psicosocial. Primero, como construcción institucional para trabajar con nuestros servidores y servidoras, pero también con la dirección social en procura, a través de un trabajo que se hace de tejidos comunitarios, trabajar esa recuperación, pero también esa sanación psicosocial como forma de esperanza también y de tejido de vida. Nos falta mucho por hacer. Hay muchas limitantes para desarrollar el trabajo, muchísimas, pero una de las mayores es la falta de personal en los territorios. Las personas que están acá, que son los compañeros de una parte del territorio, una sola persona hace lo de 3 o 4 y le ponen el alma en lo que hacen. Pero estamos trabajando también en la ampliación de planta, con un enfoque territorial, con nuevos, ya tenemos el proyecto, ya está en manos del Ministerio y de Hacienda para que se dé esa ampliación de planta, con personales especializados que quieran el territorio y que quieran seguir trabajando, pero estamos fortaleciendo mucho el personal. Parte de eso es el plan institucional de capacitación. Este es nuestro segundo año que lo hacemos con estos enfoques territoriales, donde, como se puede dar cuenta, nuestros profesores son estos compañeros de los cuales está su papá como docente nuestro hoy, porque queremos tejer con el territorio en clave de esperanza. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o ya se acabaron? Hay una pregunta, espérese un momentico. ¿Alguien tiene una pregunta acá atrás? No. Ya, entonces vamos por la pregunta del chat. Me puso a trabajar el doctor Gabriel. ¿Cuál es? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Esta es una pregunta que nos hace una de las compañeras que está conectada a través de Microsoft Teams, dice Edna Juliana Rivera. Respetuosamente quisiera preguntarles a los beneficiarios de restitución que nos acompañan, ¿qué mensajes les compartirían a las personas solicitantes de restitución que aún se encuentran en trámite de su proceso, en espera de resolución de su caso? Muchas gracias. La pregunta es para las personas o para Gabriel. Bueno, a los beneficiarios, pero le devuelvo el micrófono al señor subdirector para que termine de responder la pregunta de la compañera y también la otra pregunta para terminar nuestra sección de preguntas, y no sé si tienen conclusiones. Bueno, muchas gracias, mi querida secretaria general. Vamos a cerrar el conversatorio. Nuevamente le doy muchísimas gracias a todos y todas por compartirnos sus conocimientos y exponernos esta experiencia de vida tan importante. Como ustedes han visto, los funcionarios y funcionarias están bastante conmovidos y creo que se van con una riqueza hoy inmensa a sus casas y el lunes a sus puestos de trabajo. Voy a terminar haciendo alusión un poco reforzando lo que dijo la doctora Jacqueline del cuidado psicosocial, pero mira, la mejor terapia psicosocial, y lo puedo decir por años de trabajo con los sobrevivientes, la mejor terapia psicosocial es recuperar el proyecto de vida. Cuando una persona es líder de una mesa de víctimas, cuando una persona tiene un proyecto productivo, cuando una persona ahí y logra recuperar, logra tener, hay un libro maravilloso de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Cuando la vida recobra sentido es el mejor apoyo psicosocial que tienen las personas. Hay otro asunto que nos toca trabajar mucho, porque la inmensa mayoría de víctimas realmente, independientemente de lo que les pase, si cobran sentido en sus vidas, psicosocialmente salen adelante. Hay otras personas que sí desarrollan unos traumas que ya necesitan una atención clínica. No son la inmensa mayoría, gracias a Dios,
Y en eso sí creo que tenemos una falla bastante grande como Estado, porque no hay un programa suficientemente fuerte que esté pendiente de estas personas que ya llegan a un grado de depresión, una psicosis, etcétera. Entonces en eso sí acogemos el llamado de atención y creo que merece una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, que es quien tiene la responsabilidad. Y quiero cerrar este espacio con, bueno, vamos a aprovechar el colibrí. Présteme su colibrí, querida compañera Lilibet. Voy a cerrar este espacio con el colibrí de Lilibet, porque ahorita que lo miraba me acordaba de una historia que es bastante conocida, pero la quiero traer aquí a colación para los que no la sepan, y es la historia de un incendio que hubo en la selva. Estaba quemándose todo el bosque y salieron en estampida los rinocerontes, los elefantes, los leones, los tigres, los cocodrilos, los búfalos, y esa estampida huía del fuego cuando en contravía a la estampida venía un pequeño colibrí y en su pico llevaba una hojita con 3 gotas de agua. Y cuando los elefantes, rinocerontes, búfalos, leones ven al colibrí viniendo o yendo hacia el fuego, le dijeron: ¿tú qué haces? ¿Estás loco? Y el colibrí respondió: hago lo que me toca. Y quería traer ese mensaje porque si todos hiciéramos lo que nos tocara, si el profesor dictara su clase como le toca, si el camarógrafo graba como está grabando como le toca, si los que tienen que hacer las vías las hicieran como les toca y los que tienen que hacer las viviendas les hicieran como les toca, si todos hiciéramos lo que nos toca, este país hace rato habría salido de tanta subdesarrollo, pero sobre todo habría salido de tanta violencia y viviríamos en paz. Entonces, con ese mensaje quiero dar o finalizar este espacio invitándolos a que hagamos lo que nos toca por las víctimas y por la paz de Colombia. Muchas gracias. Ay, ¿cuál? Perdón. Nos toca responder la pregunta, ¿sí? Quisiera preguntarle a los beneficiarios de restitución que nos ya. ¿Qué mensaje les compartirían a las personas solicitantes de restitución que aún se encuentran en trámite de este proceso o en espera de resolución? Perfecto. Entonces, si alguien quiere dar un mensaje, hablo como institución y luego le damos la palabra, vamos a darle la palabra. Sí, la pregunta es que qué mensaje le dan ustedes a aquellas personas que aún no se les ha hecho la restitución, no han terminado el proceso. Bueno, yo voy a responder algo de esa pregunta. Digamos que tenemos que tener paciencia, porque, o sea, yo digo que nosotros estuvimos en el proceso y a veces nosotros como que perdíamos como que pero yo digo que hay que tener mucha paciencia y con paciencia se llega siempre a la etapa final, que es este proceso tan bonito y que nos entreguen nuestros proyectos productivos, tierra, y podamos hacer uso de ella en buen sentido de la palabra. Sí, paciencia. Quisiera complementar en la paciencia y que cuando el proyecto llegue, saberlo administrar para que nos pueda dar mucho más de lo que nos dan. Si no sabemos administrar, no hacemos nada. Eso le pido como beneficiaria que tuve mala administración. Por experiencia doy el consejo: buena administración. Gracias. Bueno, yo le digo a esa persona que está también allí que es importante de que es un proyecto a nivel familiar. Estos proyectos no tienen por qué llegar a desunir la familia, tienen que en cambio unirla. Y si pueden colectivamente a nivel de vereda o a nivel de zona poderse unir para llegar a un evento feliz de esto, como lo estamos haciendo nosotros con nuestra organización en la asociación, es muy bueno también, porque no todo lo tenemos que ver que es solamente a nivel de mi familia, sino de que todos somos una familia.
Bueno, a esa persona que está haciendo la pregunta, de mi parte, yo le diría que tenemos que tener mucha paciencia para que nos entreguen la tierra, porque muchas veces no depende de restitución de tierra, sino de los juzgados también. Entonces, a mí la sentencia me llegó en el 2020, parece que fue, y me entregaron en el 2023. Tuve toda la paciencia del mundo en esperar. Entonces, ese es el consejo que yo le doy, tener mucha calma y mucha paciencia, porque de todas maneras a ella le va a llegar su tierra. Se nos ha pasado el tiempo, pero por fortuna tenemos paciencia para esperarnos, para escucharnos y sobre todo para inspirarnos en el trabajo cotidiano. Hay una pregunta que me hizo una directora, que primero, que por qué los funcionarios y funcionarias tenían que venir una semana a estudiar presencial. Primero, porque es un derecho, y segundo, porque tenemos que estudiar para poder hacer nuestro trabajo mejor. Muchas formas tenemos para adquirir el conocimiento. Y creo que hoy sábado podemos todos tener la satisfacción que hemos obtenido un conocimiento y una sabiduría que nos ayuda muchísimo, no solo para nuestra vida cotidiana, sino para transformar a partir de nuestro trabajo. En segundo lugar, me lo pregunto y se lo quiero aclarar a nombre de un delegado de los directores territoriales que está hoy, que es el director de la Dirección Territorial Bolívar, y es que así no trabajen directamente en el área misional, todo tener la idea de que trabajamos para garantizar derechos. Nuestro trabajo de garantía de derechos es, además de un mandato constitucional y legal, es una esperanza para las víctimas, y los compañeros y las compañeras que trabajan en el deben tener claro que los recursos se cuidan, porque esos recursos van con un fin. También los que trabajan en atención a la ciudadanía, también los que trabajan en unas áreas administrativas, porque todo está vinculado en el fin, que es garantizar los derechos de las víctimas del despojo, del desplazamiento forzado, que tuvieron que dejar sus tierras. A los visitantes que nos acompañan, como el compañero que fue presidente de la NUC, gracias por su testimonio, y uno queda sin palabras, pero con todo el respeto decirles que nos alegra sentir su voz, y su voz es resistencia en el territorio, y su voz será escuchada en algún aspecto, y que seguimos trabajando por esa paz territorial con obras. Y finalmente, quería decirles a los compañeros y compañeras que aceptaron el reto de venir a estudiar en el PIC, que hoy termina la etapa presencial, pero el módulo todavía no se acaba, son 120 horas, y que tenemos que hacer todas las tareitas para lograr ese hermoso certificado de diplomado que nos da la Universidad de Cartagena, para quien pido un aplauso a su equipo de trabajo, que hace todo lo posible por hacer realidad el sueño. A veces para ellos es como bastante ilógico de la secretaria general que diga vamos a hacer la clase en el territorio. Pero tengo unos aliados y aliadas, que es mi equipo de trabajo, que está a cargo lo lidera Emilce, que está por allí, nuestra Emilce, lo acompaña Julián, y un equipo grande que está acá atrás, así como ustedes están con Carmen, con Karina, que debe estar por las bambalinas solucionando problemas, con todo el equipo técnico. Pero esta es la clase más grande que pienso yo, la de la dimensión humana, la que nos dice por qué estamos aquí, y saber que estamos en nuestro trabajo tejiendo para la esperanza de los territorios. Y pues claro, teníamos una ilustre estudiante, nuestra directora de comunicaciones, que se vino a tomar el diplomado todos los días, juiciosa,
y ha tomado nota de todo, porque lo que se comunica es tan importante, porque es lo que dice no solo la entidad, sino de los rostros que están detrás, pero sobre todo de los que son beneficiarios, porque lo habían perdido y el Estado tiene el deber de entregarles con garantía de derechos. No, esa es otra clase, no la voy a extender hoy. Quiero también agradecer al profesor Artila, que nos acompaña, que yo le digo que es el rector de MIPIC, porque él es un sabio en la academia y en su compromiso social y político con el país, y es una fortuna para la Unidad de Restitución de Tierras tenerlo. Y también agradecer inmensamente a la profesora Natalia Quiroga, quien aceptó el reto de venirse a acompañarnos en la Unidad de Restitución de Tierras para acompañar precisamente esos procesos con toda su experticia, con todo su trabajo y toda su academia como profesora universitaria hace como 20 años que se fue por allá para Argentina, pero la hemos retornado. Finalmente cierro con la gratitud de tener aquí a mi equipo de contratos. ¿Cómo? Sí, la restituimos, el equipo de contratos que vino a acompañarnos, las compañeras que trabajan de asesoras en la Secretaría General, a Quique de la dirección, que es un gran compañero, Julián, que siempre está como asesor de la Secretaría General en todo, y esta semana estuvo concentrado en estas tareas. Pero antes de terminar, quiero decirle al señor subdirector que después de esa tarea, sí, bueno, y decirles que el subdirector tenía una agenda bastante complicada. Vino a ser moderador de la instalación con ese foro maravilloso que tuvimos en la Universidad de Cartagena, y hoy hizo el esfuerzo larguísimo de venir hasta acá a ser el moderador de este conversatorio tan importante. Yo le agradezco, Gabriel, realmente, como subdirector, pero sobre todo como amiga y compañera de trabajo, ese esfuerzo tan grande de venir y sentir acá en el territorio no solo los sabores y saberes que pululan, sino lo que siente nuestro pueblo. De verdad, aquí, no solo alrededor de la restitución, sino las esperanzas de paz, de transformación, de garantía de derechos humanos y de país que tenemos en el territorio. Con eso cerramos esto, pero antes de la foto oficial con este equipo maravilloso y con todos mis estudiantes, quiero decirle a la compañera de la Universidad de Cartagena que acaba de fallecer su padre, que lo lamentamos mucho, que la abrazamos y que estamos con ella. Son momentos muy dolorosos, las partidas siempre van a ser dolorosas porque amamos la vida, entonces la abrazamos. Bueno, es la abuela igualmente dolorosa, porque acá tenemos una compañera que murió su padre también en esta, la abuela. Bueno, lo lamentamos profundamente y la acompañamos en el dolor. Eso también es la solidaridad, acompañarnos en el dolor, y así somos mejores seres humanos, como la compañera que, pese a lo doloroso partida de su padre, estuvo acá en la clase como un homenaje a él. Ahora sí, vamos a sacarnos la foto con todos los estudiantes y estudiantas que están acá. Quiero despedirme de los compañeros y compañeras que están conectadas, muchísimas gracias. Y bueno, este diplomado sigue, la otra parte es virtual y también vamos a pasar lista. Yo, doctora Gloria Pinilla, vamos a pasar lista todos los días y vamos a hacer esos trabajos maravillosos. Un diplomado de alta calidad que nos garantiza la Universidad de Cartagena. Siempre infinitas gracias por aguantar los caprichos también de la Secretaría General.